Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy conmigo aquí una vez más en sistema de trading profesional, pues, como modelo de negocio. Lo primero, saludar a todos los que tenemos aquí acompañándonos hoy. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. Recuerden que tengo el chat abierto si tienen alguna consulta o quieren comentarme algo, pues a través del chat de verdad siéntanse libres de comentarlo. Lo primero también quiero dar las gracias a, a FX Street. Muchísimas gracias por hacer posible una vez más este webinar de trading como modelo de negocio. Bueno, me presento, mi nombre es Leandro Andrada, llevo ya varios años, bastantes años diría yo, en el mundo del trading, en el mundo de los mercados y bueno, pues actualmente colaboro con Forex Analytics y mi Twitter, tienen mi Twitter, @leanco, para cualquier consulta que tengan, si están viendo este vídeo, pues en el canal de YouTube. Hoy vamos a, hoy vamos a hablar, pues, como bien decía, de por qué no, del riesgo recompensa realmente, ¿no? De por qué no tenemos que ir detrás del precio y si esperar a nuestras áreas de control de riesgo. Yo siempre cuando comento el tema de los mercados, insisto mucho en que el control de riesgo para mí es la pieza más importante que tenemos, ¿no? En el sistema de trading. Uno puede tener técnicamente algo, bueno, pues algo que funcione en el largo plazo. Ya sabemos que en el trading muchas veces pues no son certezas lo que tenemos, que son posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del sistema de trading, pues habrá veces que salgamos por beneficios y otras veces pues salgamos por pérdidas y habrá que cortar esa pérdida. Entonces, bueno, pues lo que sí que es importantísimo siempre desde mi punto de vista es que cada vez que estemos acertados, tratemos de llegar, dejemos correr los beneficios, es decir, tratemos de llegar a las recompensas más alejadas posibles. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar con el índice del dólar, el Forex, el índice del dólar, en diario, que para mí es muy importante comenzar siempre cuando empiezo a analizar el Forex, el mercado Forex por el índice del dólar, simplemente porque ya vamos a decir que eso es la base, ¿no? Para lo que me voy a encontrar luego. Simplemente que ya sabemos todos que el índice del dólar pues es una cesta de diferentes monedas pues ponderada, una cesta ponderada, ¿no? Y una de las que más pesan es el euro. Luego tenemos otras monedas, pues como puede ser el yen, la libra, el dólar canadiense, el dólar australiano, el neozelandés, el franco suizo, todas, bueno, en general todas las monedas, el peso, todas las monedas que influyen, ¿no? en ese día a día de- con el índice del dólar. Entonces, una vez que yo analizo por primera vez el índice del dólar y me siento y empiezo con esto, pues ya sabemos como posibilidad al menos lo que me podría esperar en los siguientes cruces, hablando, por ejemplo, si el índice del dólar pues está fuerte o si el índice del dólar, digamos, que está flojo, pues, o hay que comprar o hay que vender, ¿no? Bueno, pues basándonos, bueno, ya en el canal de YouTube de Forex Analytics ya tenemos varios vídeos, ¿no? Del trading como modelo de negocio. De todas formas, voy a refrescar rápidamente porque en mi pantalla realmente solo hay dos indicadores. Uno es las medias de 34 exponenciales, si se fijan, aplicadas a los máximos, aplicadas a los cierres y aplicadas a los mínimos. Es importante porque esto es lo que me define a mí, lo que les comentaba, ¿no? Mi ciclo de mercado. Mi ciclo de mercado que simplemente espero que cuando los precios estén por debajo del ciclo de mercado, buscaré como posibilidad posiciones de venta de este instrumento concretamente. Por ejemplo, si estoy analizando el índice del dólar en diario, pues cuando los precios estén por debajo, buscaré posibilidades de venta. Posibilidades de venta, para mí, la tendencia principal, vamos a decir, es diaria. Ahora les comento por qué. Entonces, en intradía también trataré de buscar posibilidades de venta, en este caso que estamos por debajo de mi ciclo de mercado.
Si el instrumento, en este caso el índice del dólar, se encuentra por encima, pues buscaré como tal posibilidades de compra. ¿Por qué motivo hago eso? El motivo es muy sencillo y es porque nosotros nunca sabemos realmente si se va a producir o no una tendencia en el mercado, pero lo que sí que debería de estar es dispuesto a esa tendencia y favorable a esa tendencia. Entonces, si nos fijamos, cuando por ejemplo, el índice del dólar en este caso se encuentra por debajo, el número de velas de ventas se observa en rango y en número que siempre son mayores. Ese es el motivo por el cual unas medias, que es una operación matemática sobre el precio, eso no está muy claro, pero ese es el motivo por el cual unas medias se inclinan hacia abajo o se inclinan hacia arriba, es decir, adquieren pendiente negativa cuando realmente hay tendencia o tendencia hacia el lado de ventas o adquieren una tendencia, digamos, positiva, como por ejemplo es en este caso, cuando las velas de compras, en este caso, cuando estamos por encima del ciclo de mercado, son mayoritarias y de rango más amplio. Entonces, al ser de rango más amplio, si nos fijamos entre los máximos y mínimos intradía, considero más interesante tratar de buscar incluso en intradía posiciones con estos mismos patrones que vamos a estudiar en diario hoy, a favor de esa tendencia, ¿no? Por el motivo de que será más sencillo precisamente llegar a los mejores niveles de recompensa. Ese es el motivo real. Bueno, y segundo indicador que tenemos, ¿no? Aquí, que es un indicador de momento, que simplemente lo tenemos aquí, es el OSMA, para mí de la plataforma MetaTrader, el Moving Average of Oscillator, simplemente es un MACD cruzado, que me está indicando si la rápida del MACD está cruzada, por ejemplo, como en este caso, por debajo de la lenta. Entonces diremos que me apunta a posibilidades de ventas. Si la rápida del MACD se sitúa por encima de su lenta, digamos que, por ejemplo, en este área de aquí, diremos que apunta a compras y buscaré posibilidades de compras como tal. Bueno, una vez aclarados los indicadores, que solo son dos, de verdad, yo de hecho no recomiendo tener incluso más de dos indicadores, porque al final el sistema, o sea, nosotros lo que no tenemos que tener es miedo. El sistema, lo que tenemos que hacer es controlar muy bien el riesgo de nuestra cuenta, como ya hemos visto en otro webinar aquí en la web de FX Street. Em, lo que tenemos que hacer es, como les digo, controlar muy bien el riesgo y hacer las operaciones que nos vayan saliendo. Si nos llenamos la pantalla de indicadores, al final estaremos perdidos y no conseguiremos aquello de reconocer nuestros patrones correctamente, reaccionar a nuestros patrones correctamente y repetir nuestros patrones. Es decir, las tres R's que llaman, que es muy importante repetirlos una y otra vez y a ser posible en las mismas condiciones, como vamos a ver hoy en lo que nos dé tiempo a analizar. Y voy a empezar ya precisamente por el índice del dólar. El índice del dólar, si nos fijamos y empezamos a ver velas, tenemos un pivote de mínimos que recordamos que era dos velas a la izquierda y a derecha, cuyos mínimos, por ejemplo, este es un pivote de mínimos, cuyos mínimos no sobrepasaban el que considero como pivote. Ese es el motivo por el cual este era pivote de mínimos. Tenemos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, por lo tanto, pivote de mínimos. Pivote de mínimos que, bueno, las líneas de ventas son líneas, vamos a definirlas como de tendencia, velas alcistas con pendiente positiva, por lo tanto, un pivote de mínimos habrá que unirlo con su inmediato a la izquierda inferior, precisamente para que me produzca esa línea ascendente de la que hablamos, que es de ventas. Bien, esa línea de ventas, por ejemplo, este último pivote que se está desarrollando aquí, todavía será de mínimos cuando realmente cierre la vela actual. Es decir, se le exige dos velas. Por ahora solo tiene una. No sabemos si esta actual realmente lo superará, no lo superará o qué sucederá para ser pivote de mínimos. A la apertura de la siguiente es cuando ya será de la siguiente vela, en este caso si es diario, mañana o a las 11 o cuando corresponda el rollover y cambia de vela, precisamente hablaremos de pivote de mínimos. Ahora mismo y actualmente no podemos hablar de pivote de mínimos. Tampoco podemos
hablar que sea de esto un pivote, esta vela un pivote de mínimos, porque realmente solo tiene una vela por la derecha, aunque tiene varias por la izquierda, dos o más, pero por la derecha solo tiene esta, que la siguiente la superó en el mínimo. Esta le superó en el mínimo, por lo tanto no es pivote de mínimos. Bueno, la única vela que tenemos actual en zona de ventas para trazar nuestras líneas de ventas del índice del dólar en el índice del dólar de pivotes de mínimos es este pivote de mínimos y es esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos trazado la línea y vemos que se ha fracturado, porque se produce, es lo que siempre tenemos que esperar, la fractura, en este caso, bueno, pues ya se ha fracturado la línea, se ha fracturado y vemos, aquí es donde utilizamos el indicador de momento, solo en este caso, es decir, una vez que se fractura la línea en la dirección correcta. En este caso estamos hablando de zona de ventas, apunta efectivamente a ventas. El oscilador, el OSMA, está por debajo del nivel cero. Por lo tanto, diremos que es la fractura de esa línea se ha producido con momento y todas las piezas empiezan a encajar. Es decir, tenemos línea de ventas correctamente en el ciclo de mercado de ventas y la fractura se ha producido con momento de ventas. Por lo tanto, es una línea válida de las que yo llamo para controlar el riesgo recompensa. Bien, ¿cómo trazaba yo los niveles de riesgo-recompensa, que realmente es la herramienta de las extensiones de Fibonacci? Bueno, la herramienta de las extensiones de Fibonacci, desde el pivote más cercano a la fractura se produce aquí, el pivote más cercano es este, ahí situaba yo mi 100%, es decir, el 100% de la herramienta de Fibonacci, que exactamente la herramienta de Fibonacci es esta, retroceso de Fibonacci, esta de aquí. Cogemos, ponemos ahí el 100% y el 0% me lo llevo al punto más alejado del ámbito de aplicación de mi línea. Es decir, si mi línea parte de aquí hacia la derecha, pues el punto más alejado está clarísimo que es a la línea este de aquí, que estamos señalando con exactamente el punto cero, el 0%, ¿de acuerdo? Aquí pondremos el 0%. Bueno, pues y relativo al título del webinar de hoy, es importante lo siguiente. Cuando se produce la fractura, necesitamos precisamente el pequeño rebote que está realizando el índice del dólar para no correr detrás del precio. Niveles de control. Lo primero que tenemos que pensar es dónde vamos a situar nuestro nivel de pérdidas para calcular el número de lotes como un porcentaje de la cuenta de capital. Nosotros tenemos una cuenta de capital y, lógicamente, pues ya como vimos en un webinar anterior, tenemos que destinar parcialmente una cantidad de dinero a esta operación. Puede ser un 0,5%, puede ser un 1%, puede ser lo que cada uno estimemos conveniente según la aversión al riesgo que tengamos y según el factor de ruina que ya vimos en el webinar anterior. Entonces, importante, ¿dónde se sitúa siempre el stop? En una zona donde una operación ya no sea válida. Es decir, si yo estoy hablando de una operación de ventas, como por ejemplo en este caso del índice del dólar, ¿dónde no sería válida la operación de ventas? Pues en el lado de compras. En el lado de compras, por lo tanto, buscaré el primer nivel de Fibonacci libre, que en este caso, si nos fijamos, es el nivel 61,8 para estar calculando el número de lotes. Es decir, como posibilidad de entrada, siempre tengo que esperar ese pequeño movimiento que está haciendo, en este caso diario, bueno, pequeño, bueno, si es diario, pues hablamos de pequeño, pero las velas realmente tienen un rango, ¿no? Pero los niveles de Fibonacci, que es por lo que nosotros nos guiamos, como posibilidad de entrada tendríamos el nivel 78, que actualmente, si nos fijamos, le ha faltado unos pips para llegar a él. Si hubiéramos estado aquí, hubiéramos podido, bueno, pues por un pip, dos pip, introducir la orden, pero si la hubiéramos metido en el momento de introducido en el mercado, como orden pendiente de venta, en el momento de la fractura, a este nivel, o lógicamente, aunque sea por un pip, a veces sucede. Es interesante que a veces sucede, pues la orden puede ser que no entró en el mercado, ¿no? Que hemos estado y por un pip o dos hemos conseguido introducir la orden en el mercado. Bueno, pues lo importante, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, como yo les venía comentando,
son el riesgo recompensa de la operación. Fijémonos que independientemente que sea compra o que sea venta, nosotros tenemos que, para cualquier entrada en 78, como por ejemplo estamos viendo aquí, con un stop, en este caso estamos hablando que el stop es 61.8. Es decir, este número de pips, que en este caso son 47 pips, los utilizaremos para calcular el número de lotes, según cada uno la cuenta de capital que tengamos. Es decir, por ejemplo, imaginemos que yo tengo 5.000 dólares o 5.000 euros y estoy operando al 1% a 50 pips que hay aquí prácticamente entre el nivel 78 y el nivel 61.8, prácticamente si la cuenta es pues una cuenta mini, normal y corriente, estándar, en la que cada pip, por ejemplo, pues es $1, la moneda base que tengamos, un euro, pues claramente será 50, eso, ese 1% de los 5.000, que es 50 dólares o 50 euros, según lo que tengamos, dividido entre estos 50 pips de stop, es un mini lote lo que tendría que calcular. En el caso de que tenga esa cuenta de 5.000, si tengo otra, bueno, pues calcularé el 1%, por ejemplo, de 10.000, son 100 dividido entre 50 pips, pues serán 2.000 lotes, ¿no? Y así vamos calculando el número de lotes según el porcentaje de nuestro capital que queramos destinar a la operación y según el capital que tengamos, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos ese número de lotes calculado, es importante porque nuestro riesgo recompensa para todos es exactamente el mismo. Y si en este momento hemos dicho que el stop estaba en 61.8 y así lo hemos calculado, nos bajamos a la parte de la tabla que he situado yo el stop en 61.8 para una entrada muy aproximada a 78.6 o exacta, ¿de acuerdo? Es importante que al primer nivel de 127, fíjense, el riesgo recompensa es 2.8. Es decir, que al 161 prácticamente tenemos la operación 1 a 5, sería, y a 188, 6.5. Es decir, por cada unidad de riesgo que nosotros hayamos tomado, entendiendo esa unidad, ese porcentaje de cuenta, si hemos estimado el 1%, pues el 1%, eso es nuestra cesta. Si hemos estimado el 0,5%, pues el 0,5%, esa es nuestra cesta. Es decir, por cada cesta, vamos a decir, que cada trader arriesgue, lo multiplica, el factor de multiplicador de recompensa lo tenemos en esta parte de la derecha, ¿no? Es tan sencillo como restar 71,61, restar 127 entre 78 y dividir las dos cantidades, ¿no? Simplemente es las veces que el segmento 70, en este caso 78,61, este segmento de aquí, 78,61, está contenido en este otro, desde 127 o desde 78 a 127. Simplemente ese es el riesgo recompensa para todas las operaciones. Fíjense, fíjense una cosa, si mi sistema está definido con el ciclo de mercado, que es lo que, vamos a decir, define el cambio de compras a venta, lo ideal es que me ajuste en riesgo recompensa lo máximo que pueda a mi ciclo de mercado. Porque si yo, por ejemplo, una operación 78-61 que se ha dado, que aun estando por aquí el precio puede perfectamente rebotar, como hemos visto, y todavía estamos en zona de ventas, porque la zona de compras para mí sería buscar posibilidades, es decir, nuevos pivotes, en este caso de máximos, porque estaríamos en zona de compras, a partir de este nivel del índice del dólar, 91.67. Por eso ajustamos el stop al primer nivel libre por encima del ciclo de mercado en caso de ventas, ¿no? Como posibilidad de stop que estaría situado exactamente en la zona de compras. Entonces, si hubiéramos corrido, por ejemplo, imaginemos que corremos detrás del precio, pues esta operación, una operación 78-61, que hemos dicho que a 161,8%, que es este nivel que tengo aquí abajo, fíjense, que es perfectamente un nivel alcanzable en el que se podría o no, no lo sé, producir un doble suelo, fíjense. O sea que es perfectamente alcanzable, un doble suelo en el índice del dólar. Es decir, que es un nivel de recompensa alcanzable. No sé si lo alcanzará, si no, mi obligación es controlar
el riesgo, el precio hará lo que tenga que hacer. Yo estoy posicionado en la posición que en teoría es favorable. Pues fíjense, de un 61.8, 78, 61.8 de stop, si yo, mi operación de entrada hubiera sido, por ejemplo, a 100 por correr detrás del precio, ¿no? Incluso peor, pues esa operación, que a priori era bastante buena en riesgo-recompensa, automáticamente, fíjense en lo que la convertimos. Prácticamente, no le voy a decir que la convertimos en 1-1. Claro, la convertimos en 1.62. Cuando realmente la operación, si hubiera sido paciente y hubiera esperado a la posibilidad de pequeño rebote, realmente si es más, saltará mi stop. Pequeño rebote, la operación es 1-5. Y esperar a ese pequeño rebote por lo que les estoy comentando. Fíjense, seguimos, seguimos en zona de ventas. Ese es realmente el esfuerzo que tenemos que intentar hacer como traders. Independientemente del time frame que nosotros estemos ajustados, por ejemplo, en este diario, para nuestro sistema de trading, yo ya estoy exponiendo el mío, que ya llevamos un tiempo siguiéndolo, debemos de ajustarnos en el riesgo para tratar de llegar a las máximas recompensas posibles. ¿Para qué? Ante una racha negativa de una serie de operaciones consecutivas en negativo, que luego, bueno, pues se dan al cabo de 5 meses, 6 meses, normalmente uno acierta pues en torno a la mitad de sus operaciones. Esa es la realidad del trading. Y el que diga lo contrario, pues no, está falseando la realidad del trading. Podemos estar perfectamente en un entorno de aciertos entre el 40 y el 50, o de fallos, como lo queramos decir, porque aproximadamente nos movemos entre ese 40 y 60%. Es que a veces se nos va dando mejor, bueno, pues podemos llegar a tener un grado de aciertos en torno al 60, que se nos da algo peor, podemos bajar al 40, pero controlando el riesgo recompensa, como lo estamos haciendo. Es decir, si tenemos una operación posible 1-5 como la que acabamos de ver, y no la destruimos, no destruimos el riesgo recompensa por querer entrar donde no debemos y la convertimos en lo que realmente no era 1.6, por ejemplo, con una entrada en 100, teniendo en cuenta que el precio todavía puede continuar y seguiríamos en zona de ventas. Tenemos mucho ganado, tenemos mucho ganado. ¿Por qué? Porque ante una racha consecutiva de pérdidas, controlando riesgo 1, si las 2 o 3 o 4 que podamos acertar a recompensas como por ejemplo esta, concretamente 1-5, si somos pacientes y y dejamos de llegar al precio hacia el nivel 161, si se produce, pues habrá posibilidades de alcanzar la consistencia, muchísimas más posibilidades. Bueno, vamos a pasar, una vez que hemos dejado claro la posición que tenemos en el índice del dólar, vamos a ir analizando los siguientes instrumentos para que de Forex. Por ejemplo, de Forex también podemos analizar criptomonedas que tengo preparadas y incluso commodity, ¿no? Aquí tengo el Brent, tengo el trigo. Vamos a empezar por el Forex, a ver lo que nos da tiempo. Y una vez ya visto eh, lo que el desarrollo, podemos ir un poquito más deprisa, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el cruce del dólar australiano con el cruce del dólar americano. Mira, observen igualmente que tenemos un pivote, este pivote, que es pivote de máximos, en este caso, como estamos por encima del ciclo de mercado, buscaremos posibilidades de compras. Es decir, vamos a pensar que mientras que el dólar cruce australiano con el dólar americano no esté por debajo exactamente del nivel 76-77, que es la parte baja de mi ciclo de mercado, donde cambiaríamos a ventas. Vamos a pensar que o se queda en rango y se introduce dentro de mi ciclo de mercado y se queda en rango, o vamos a pensar en la posibilidad de que haya una tendencia, ¿de acuerdo? Para poder controlar el riesgo recompensa. Si pensamos así, tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de analizar de ventas dólar. Aquí seguiríamos ventas dólar, es decir, comprando dólares australianos y vendiendo dólares
americanos por el asunto y por el tema de las correlaciones. Por lo tanto, si nos fijamos en este pivote de máximos, que tiene más de 2 velas, a la derecha y a la izquierda, cuyos máximos no lo superan, y lo unimos con el inmediato a la izquierda superior. En este caso, la línea de compra, lo contrario a las de ventas, son líneas descendentes, ¿vale? Por eso tenemos que unirlo con su inmediato a la izquierda superior. Horizontales también valdrían en ese caso, correctamente situadas en el ciclo de mercado. Cuando digo correctamente situadas, me refiero en el caso de compras por arriba o caso de ventas por debajo del ciclo de mercado. Bien, aquí observamos que se ha producido igualmente la fractura de esta línea. Esta línea, que para nosotros es una línea de compra. No sabemos si va o no a haber tendencia, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que estar preparados por si se produce la tendencia. Se produce la fractura y, como ya digo, no corremos detrás del precio. Al no correr detrás del precio, precisamente nos damos cuenta que podemos hacer exactamente la misma operación en riesgo-recompensa. Es decir, si nos fijamos, fíjense, una vez que se produce la fractura, en este caso, este pequeño retroceso de este instrumento hasta igualmente nuestro nivel de control, por ejemplo, nivel que hemos analizado 78. ¿Dónde estaría el stop de esta operación? Justamente si estamos analizando, en este caso, compras, lo deberíamos de situar en la zona de ventas. Es decir, una operación de compras no tendría ya ningún sentido en la zona de ventas. Por lo tanto, el primer nivel libre de Fibonacci para calcular mi número de lotes debería de estar en, si estoy hablando de compras, el 50%. Aquí lo tienen, justo es el nivel que está por debajo de mi ciclo de mercado. Para calcular el número de lotes de esta posibilidad, que va acorde perfectamente con lo que acabamos de analizar del índice del dólar. Aquí los tenemos, estos pips concretos. Estamos hablando de un time frame, de un diagrama de tiempo diario del dólar australiano con el dólar americano. Son aproximadamente unos 80 pips, según el trading como modelo de negocio, pues según la cuenta que cada uno tengamos, cuando el precio rellena nuestra orden en el 78, si continúa bajando y saltará al stop, exactamente ni un céntimo más es lo que hayamos dispuesto de nuestra cuenta para esta operación. Si era el 0,5%, 0,5%, por 0,5%, es decir, habría que dividir ese dinero, $5.000 por 0,5%, por 25 si es el 1, cuenta lo que se estime dividido entre esos 80 pips. Una vez que ya hemos calculado los números de lotes y estamos dentro del mercado de esta forma que estamos comentando, para que tener controlado totalmente, vamos a ver el riesgo recompensa de esta operación. En este caso es un 78,50. Un 78,50, que nos vamos otra vez a la hoja de cálculo para no tener que estar haciendo las operaciones con la calculadora, simplemente 78,50 lo vemos aquí. En este caso, el riesgo recompensa, obviamente, un 78,61 está más acotado, eso es lo que habíamos visto, tiene mejor riesgo recompensa que un 78,50, pero bueno, tampoco está mal. Un 78,50 a 161 es prácticamente 1 a 3, es decir, es una buena operación. Tenemos que tener en cuenta que tanto los niveles de entrada como los stops no los marcamos nosotros, nos los marca el gráfico. Nosotros somos los que decidimos si aceptamos o no la operación, pero nosotros, el gráfico, en este caso, es el que me está marcando el nivel de stop. Fíjense, un 78,50. Si hubiera hecho una entrada en 100, pensando que esto se iba a correr mucho, oye, que a veces sucede, efectivamente, la volatilidad hace que suba muchísimo, que suba muy rápido, pero fíjense, si entro en 100, igualmente el nivel, según tengo yo definido el sistema de trading, el nivel donde una operación de compra no tiene ninguna validez, sigue siendo zona de venta, seguiría, por ejemplo, en este caso, siguiendo ese símil, el nivel 50, que estaría por debajo. Fíjense que si en vez de entrar en 78, hubiera entrado en 100, por ejemplo,
hubiera convertido una operación 1 a 3 en 1.2. Es decir, yo como trader, digamos que me estoy poniendo las cosas muy difíciles por entrar donde no debo, en las peores zonas, por querer realmente correr detrás del precio y no ser paciente, que es lo que tengo que ser, y esperar a ver si el precio sube y se va sin mí, bueno, pues otra operación habrá. Pero yo lo primero que tengo que hacer es controlar mi riesgo en el mercado. Bueno, pues habiendo visto el dólar australiano con el dólar americano, que seguimos en la misma tendencia, vamos a pasar al euro dólar, por ejemplo. Pasamos al euro dólar y si nos fijamos, volvemos a lo mismo. Tenemos aquí un cambio de ciclo, ¿vale? Aquí hay una serie de velas. Esta todavía no es pivote de máximos. Le pasa lo mismo que aquel índice del dólar. Fíjense que esta vela todavía no ha cerrado. Necesitamos dos. Se le exige como mínimo dos velas por la derecha y por la izquierda. Por la izquierda las tiene al pivote de máximos, tiene muchísimas, muchísimas más de dos, pero por la derecha por ahora solo tiene una, porque la segunda todavía no ha cerrado. Por lo tanto, no sabemos si será o no será pivote de máximos. Siguiendo y por el histórico de precio, llegamos a esta otra vela que sí que es pivote de máximos, porque sí que tiene como mínimo dos, aquí las tenemos, y otras más de dos por la izquierda. Por lo tanto, podemos unirla con su inmediato a la izquierda superior. Fíjense que trazamos para saber cuál es el inmediato a la izquierda superior. Nos venimos aquí, vemos que es este, otro pivote de máximos, perfectamente podemos dibujar. La fractura se produce en esta vela con momento. Luego la línea es correcta para el nivel, para analizar el riesgo recompensa. Bueno, pues como es correcta, vamos a trazar los niveles de Fibonacci igual que antes. Trazamos los niveles de Fibonacci colocándonos el 100 en el punto más cercano, aquí en el pivote más cercano a la fractura y el 0% al punto más alejado. ¿De acuerdo? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Tenemos dos opciones. O corremos detrás del precio pensando que el euro dólar se va para arriba, se va y se va sin mí, o realmente somos pacientes y decimos, aquí es donde marca la diferencia entre la consistencia y, no la, y no, y la no consistencia en el mundo del trading. Somos pacientes y decimos, vamos a ver, que mi stop ahora mismo, que es el punto donde una operación de compras no tiene ninguna validez, está en torno a 61.8. Fíjense que es el primer, justo ahora, el primer nivel que está en el lado de ventas, justo ahí, por debajo de mi ciclo de mercado. Por lo tanto, vamos a intentar ajustar un poco más. Mejor pongamos una orden pendiente de compra a mercado. ¿Dónde? En el nivel 78, que no se ha dado todavía, que el precio realmente no ha llegado, ¿no?, a ese control de riesgo. Bueno, pues si no ha llegado, en otros dos instrumentos, si ha llegado, mejor es no hacerla que tener un más riesgo recompensa. Tenemos siempre que decidir, podremos esperar un poco más a ver si realmente el eurodólar quiere rellenar mis 78.6. ¿Para qué? Para que sea el mejor riesgo recompensa. Recordamos que si nos vamos a la herramienta que he dibujado yo en mi hoja de cálculo, que es sencillo de control de riesgo, simplemente 78, 61, fíjense que a nivel 161 hemos dicho que era 1.5, es decir, las veces este número de pips, como antes, sería para calcular el número de lotes. En este caso serían unos 66 pips, ¿de acuerdo? Para calcular el número de lotes, según el modelo de capital que yo tenga y el porcentaje que quiera destinar a esta operación. Una vez que tengo calculado, como antes, el número de lotes, ya perfectamente soy capaz de ver el rigor recompensa a nivel 161, que lo tenemos exactamente aquí arriba. Es prácticamente 1 a 5. Esa es la idea otra vez, de no correr detrás del precio. Que el precio se va sin mí, que se vaya. Tendré otra operación, no pasa nada, que se vaya. Yo no entraré a no ser que realmente esté controlando correctamente el riesgo asumido de mi cuenta. Porque claro, no voy a convertir una operación 1 a 5, pues porque pienso, hay que pensar, hay que ejecutar. Pienso que se va sin mí, pues no, no, bueno, pues eso estaría mal en ese aspecto porque me estoy perjudicando una operación probablemente buena, como
posibilidad la estoy convirtiendo de nuevo en un riesgo-recompensa muy malo. Bueno, vamos a pasar a la libra dólar. Nos fijamos en la libra dólar. La libra dólar tenemos una línea de pivotes de máximos. Fíjense, este todavía no es pivote de máximos. Aquí tenemos el primer pivote de máximos que encontramos con su inmediato a la izquierda superior, otra vez, pero fíjense que esta línea todavía no ha sido fracturada. Es decir, que el precio realmente no la ha fracturado. Por lo tanto, si no la ha fracturado, yo no puedo controlar el riesgo. Cuando la fracture, haré lo mismo que he realizado con el dólar australiano, dólar euro dólar y el resto de instrumentos que llevo hasta ahora. Mientras que no lo fracture, tendrá que estar en espera de, porque bueno, pues si no hay fractura de la línea, yo no sé si realmente el precio se va a quedar en rango o va a cambiar. ¿Sí? Puede ser. Tengo que tener cierta lógica, cierta idea de que hay una posibilidad real de tendencia. Si no la hay, ¿para qué voy a entrar si no hay esa posibilidad de tendencia, ¿no? Entonces, de la libra dólar me mantengo por ahora al margen y vamos a pasar al dólar neozelandés con el dólar americano. El dólar neozelandés con el dólar americano, igualmente, empezamos a analizarlo en diario. Si nos fijamos, a recorrer pivotes de máximos, igualmente, 1, 2, la tercera vela, aquí tenemos, todavía no es pivote de máximos, porque esta vela tampoco cerró. Cuando cierre hoy, pues, no sé, pues ya veremos si es pivote o no. Luego sigo buscando. Esta de aquí, si nos fijamos, solo tiene una por la derecha. Como solo tiene una, aunque por la izquierda tiene varias, muchas, vamos a decir, pero por la derecha solo tiene una, por lo tanto, no podemos determinar que sea pivote de máximos. Seguimos buscando y llegamos a este. Bueno, pues ya por fin encontré el primer pivote que se produce, que lo uno con su inmediato a la izquierda, otra vez superior por ser pivote de máximos. Es decir, esta vela de aquí, para poder controlar el riesgo. O sea, control de riesgo, si nos fijamos, se produce la fractura. Se produce con momento. Por lo tanto, momento de compras, en el lado de compras. Por lo tanto, bueno, en principio vamos a pensar que es una línea válida para compras. Para nosotros, bien. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Hay que correr detrás del precio? No. Mejor esperamos nuestros niveles. En este caso, en ese pequeño retroceso, sí llegó, fíjense, sí llegó. Pequeño retroceso, sí llegó el kiwi, el neozelandés con el dólar americano, el cruce. Sí llegó el kiwi al nivel 78,6, nivel de entrada, como posibilidad de compra, compra en espera, stop para cálculo de número de lotes, donde la operación de compras planteada ya no tiene ninguna validez. Pues lógicamente, en el lado de ventas, es decir, estaríamos exactamente en el nivel, hablando del nivel 50. Porque si se fijan, en este caso el nivel 61,8, que sería mejor nivel de stop, pero no está por encima por debajo del ciclo de mercado, si se fijan. Es decir, está exactamente un poquito por encima. Por lo tanto, yo no puedo poner mi nivel de stop si está dentro del ciclo. Tiene que ser por debajo. Por lo tanto, mi decisión es tomar el nivel 50. Número de pips. Para calcular el número de lotes, aquí los tenemos. Exactamente unos 83 pips. Trading como modelo de negocio de nuevo. Es decir, según la cuenta que tengamos cada uno, pues así que tendremos que ir calculando si tenemos un 0,5%, por ejemplo, de esos, o ese 1% queremos optar de esos $5.000, 50 por $50, euros, o la cuenta que tengamos, dividido entre estos 84 pips, los que sean, ¿no? Una vez que hemos calculado el número de lotes, volvemos a tener tenido el 78,50. 78,50, fíjense que ahora estaríamos aquí, un 78,50, 166 es prácticamente 1 a 3. Es decir, que nuestro riesgo recompensa exacto aquí arriba, incluso perfectamente podríamos esperar al siguiente nivel, al 188, que sería 3,85 en este 3,85 en este caso. Fíjense, 3,85. Volvemos a ver que ha sido beneficioso
realmente esperar a la zona de control. Podría haber sucedido que realmente, fíjense, esta vela muy tan de ventas, vamos a decir que, bueno, pues que realmente el kiwi en este caso hubiera cruzado el ciclo de mercado, hubiera saltado por el stop. Bueno, pues tendríamos que haber salido, cerramos la operación, por eso controlamos el riesgo. Nosotros tenemos que intentar posicionarnos precisamente en las velas de ventas en zona de compra para comprar, justamente para comprar, en contra de lo que intradía está haciendo, porque sabemos que estamos en ciclo de mercado compras, que hemos tenido fractura y con momento. Ese es el motivo por el cual, y vamos a esperar que, como buena tendencia, si es que se produce, que las velas hacia ese lado, las mayores explosiones de los precios, se produzcan en este caso al lado de compras, si se da la tendencia, puesto que el precio está en el lado de compras. Y si cambia, bueno, pues tendrá que saltar nuestro stop. Entonces, volvemos a ver un buen riesgo recompensa en el kiwi. Vamos a pasar al dólar con el franco. El dólar con el franco, volvemos a lo mismo. Tenemos igualmente, si se fijan, el último pivote de máximos, aquí lo tenemos, que es este, pivote, perdón, de mínimos, que estamos en este caso estamos en zona de ventas, no de compras, perdón, zona de ventas, pivote de mínimos, su inmediato, en este caso a la izquierda inferior, que lo podemos trazar perfectamente. Fíjense, si este pivote que tiene dos velas a la izquierda, por lo tanto, si tenemos dos velas a la izquierda ya podría ser pivote, más de dos a la derecha, por lo tanto, ha sido fracturado. Un momento, volvemos a tener que esperar a nuestra mejor área de control. Fíjense, el stop lo volvemos a tener en 61.8. Otra vez, mismo riesgo recompensa. Entrada como posibilidad todavía no se ha dado, 78. ¿Qué pasaría si el ciclo de mercado se sitúa por debajo? Es decir, el precio realmente no me rebota, no hace ese pequeño rebote en torno a la línea, o digamos que no lo hace a tiempo. ¿Y qué pasa? Que sitúa el nivel 78, sigue bajando, bajando, bajando el ciclo, y sitúa el nivel 78 en zona de compra. Bueno, automáticamente la operación queda invalidada. No voy a vender en zona de compras, tendría que esperar y volver a analizar. Bueno, vamos a pasar al dólar yen. Dólar yen, bueno, el dólar yen, en principio, simplemente observamos que estamos por encima actualmente de nuestro ciclo de mercado, apuntando a compras, pero bueno, pues no hay línea, no hay pivote de máximos. Si se fijan, no ha realizado todavía ningún pivote de máximos. Los últimos pivotes de máximos son antiguos, y si hubiéramos dibujado, por ejemplo, la última línea, vemos que una fractura posible se hubiera producido de una línea de compras en la zona de ventas. Por lo tanto, como nosotros no podemos comprar en una zona de ventas, esta línea no es válida para control de riesgo. A las líneas de compras se les exige que su fractura sea en zona de compras. Por lo tanto, con el dólar yen tendremos que estar a la espera de si quiere o no quiere hacer aquí un pivote. Vamos a pasar a Bitcoin. Fíjense, Bitcoin, que es la criptomoneda, tenemos igualmente, vamos a ir analizándola, esta vez, por ejemplo, en H4. Vamos a verla en H4, en intradía, en el peso mayor. Fíjense, aquí tenemos un pivote de máximos, igualmente, que es el último que ha realizado el Bitcoin ahora mismo, actualmente. Bueno, pues vamos a ver, porque se podría trazar el inmediato superior, aquí lo tenemos, y se ha producido una fractura del Bitcoin. Pero en este caso, ¿cómo se ha producido? Si nos fijamos, la fractura se produce sin momento, es decir, el indicador está por debajo del nivel cero. ¿Lo ven? Que está por debajo, es esta la fractura, esta línea, fíjese, se produce la fractura en esta vela, en esta de aquí, mire cómo se produce la vela, la fractura de la línea. Por lo tanto, el indicador estaba por debajo de cero, concretamente es esto, por debajo de cero. Por lo tanto, el Bitcoin no me permitiría controlar el riesgo recompensa de la operación y entrar en el mercado. Bueno, no pasa nada, pasamos a la siguiente. Vamos a pasar al Litecoin. Litecoin, pasamos al Litecoin, si se fijan, igualmente tengo pivote de máximos, el último que ha realizado el mercado, inmediato a la izquierda superior. A veces pasa que la fractura se produce sin momento, por lo tanto, no podemos controlar el riesgo. Se produce la fractura en esta vela y en este caso igualmente volvemos a estar por debajo de cero en esta vela. Por lo tanto,
volvemos a no tener ninguna posibilidad de entrada en el mercado. Bueno, vamos a ver Ethereum, hemos analizado el Bitcoin H4, pero bueno, eso no se da, pero otras veces pues sí se da la posibilidad. Si nos fijamos aquí en Ethereum, fíjense cómo sí que se produce, por ejemplo, esto es intradía, se produjo hace unos días, simplemente la operación que está actualmente ejecutándose en Ethereum. Fíjense que teníamos pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior, aquí la tenemos, se produjo la fractura y aquí sí que se pudo hacer un 78. Que en ese intradía o que el riesgo recompensa no es el adecuado, tenemos que elegir, pues no se hace, no pasa nada. No lo hacemos porque no nos interesa el riesgo recompensa de la operación. Que se va sin nosotros y realmente el nivel 78. Bueno, pues si no ha llegado a nuestro nivel de retroceso en zona de compras 78,50 para saber controlar que nosotros tenemos ahí nuestro control de riesgo, pues tampoco lo hacemos. ¿Qué le vamos a hacer? Ethereum se va sin nosotros, podríamos haber estado esperándolo y si nos fijamos aquí, si el ciclo de mercado ya directamente nos situó el nivel de entrada como posibilidad de compras, fíjense, nos lo situó por debajo, es decir, en zona de ventas, pues esta operación quedaría invalidada si no se nos ejecutó y pasamos a la siguiente perfectamente. ¿No? Pues tenemos aquí el Dash, otra criptomoneda. Vamos a ver esta otra criptomoneda. Tenemos el último pivote de máximo. Se ha producido. Se puede utilizar, fíjense, el inmediato a la izquierda superior, que en este caso es este, porque está ligeramente, vamos a pensar que está ligeramente por encima, pero en cualquier caso hubiera fracturado las dos líneas. Este está por encima de este, por lo tanto, se produce la fractura. En este caso se produce con momento. Por lo tanto, sí podré perfectamente situar aquí mi 100%. Mi 0% me lo llevo al punto más alejado. Como antes, herramienta de control de riesgo. Fíjense, como no hay que correr detrás del precio, es decir, el riesgo recompensa, volvemos a tener, si el 61, como es el caso, realmente el DAS no ha llegado todavía a mi nivel 78. Estoy en H4, habría que esperar. Si DAS en ese pequeño retroceso llega al 78 y el nivel 61, que en este momento no lo está, pero se encuentra por debajo del ciclo de mercado en zona de ventas, lo podría utilizar este segmento para el cálculo de número de lotes, para mi exposición al mercado según mi cuenta, según el porcentaje que yo tenga. Que no, pues lógicamente en este momento tendría que llevarme el stop a nivel 50, porque es el primer nivel libre en zona de ventas. Por definición, el stop debe estar en una zona donde no tenga la lógica ya la operación. Si estoy hablando de una operación de compras, tiene que estar en zona de ventas. Por lo tanto, en el momento que das, si das sube, se va sin mí, pues no hay nada que controlar. ¿Qué le vamos a hacer? Y si das baja y 61 sí que está por debajo de mi ciclo de mercado, en ese momento podré usarlo como stop. Mientras tanto, ya le digo que me tengo que conformar con un 78,50, que hemos visto que tiene algo peor de recompensa. Bueno, vamos a ver el barril Brent. Vamos a ver el barril Brent porque se está dando una operación, fíjense. Igualmente, volvemos a ver el pivote de máximos, el último que ha realizado el mercado, si nos fijamos, porque este todavía no lo es. Al unirlo con su inmediato a la izquierda superior, bueno, me da igual el Brain que el Witty, porque al final solo cambia la escala, ¿de acuerdo? El barril en general voy a hablar, aunque sea en este caso el Brent. Si nos fijamos, volvemos a hacer lo mismo, una fractura con momento en lado de compras. Esperamos ese pequeño retroceso. Fíjense que en este caso el Witty ha llegado exactamente al nivel 78, es decir, ha dado posibilidad de compras. ¿Dónde situamos el stop? Igual que lo hemos hecho en los anteriores instrumentos. En el lado de ventas, es decir, en este caso sería en 50. Ese es el primer nivel de stop. Primer nivel de Fibonacci libre en zona de ventas. Número de puntos para calcular en este caso la exposición al mercado. Aquí la tienen, según cada uno el número de cuenta que tengamos, el número de contrato para entrar en el barril. Posibilidad 78,50. Volvemos a tener exactamente 1 a 3 aquí arriba.
que es lo que habíamos visto antes, 1 a 3, al nivel 161. Es decir, comprados, ahora estamos hablando de compras, estamos con el barril por encima. Si el barril no quiere continuar y cruza nuestro ciclo de mercado, buscaremos otra cosa, saltará nuestro, o esperaremos puede ser también que se queda en rango, como aquí, dentro del ciclo de mercado, como nos sucedió aquí en este área, se queda en rango dentro del ciclo de mercado y entonces, bueno, cuando el instrumento está dentro del ciclo de mercado, no haremos nada, esperaremos a que realmente salga. Bueno, vamos a analizar el oro también, vamos a analizar el oro. Fíjense el oro. El oro, misma perspectiva que en todos los instrumentos que llevamos viendo hasta ahora. El oro, tenemos pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior, podemos trazar perfectamente esta línea que para nosotros es una línea de compras. Está fracturando el oro, está fracturando, si se fijan, por encima de cero, es decir, la fractura se está produciendo con momento, estamos en diario, ¿vale? ¿Hay que correr detrás del precio? No. Es decir, deberíamos de esperar ese pequeño retroceso, si lo quiere hacer. Si el oro sube y se va sin nosotros, buscaremos otra posibilidad. Es muy importante controlar el riesgo de nuestra inversión, el riesgo de nuestra cuenta. Aquí tendríamos el oro en 78 como posibilidad de entrada. Stop. Si se fijan, otra vez volvemos a tener lo mismo que en la criptomoneda. El 61 no está exactamente en zona de ventas. Por lo tanto, no podría utilizar todavía como nivel de stop para cálculo del número de exposición, lotes, etcétera, el nivel 61. Tendría que esperar, en este caso, al nivel 50. Pero, pero, si en el retroceso el oro al 78, si se produce ese retroceso, tenemos el nivel 61 en zona de ventas, ese es el nuevo nivel de stop. Sería el nuevo nivel. ¿De acuerdo? Para controlar. Fíjense, vamos a ver el trigo, fíjense el trigo que se lo voy a mostrar para que vean del proceso que estamos siguiendo, la potencia, ¿no? que puede llegar a tener eso. Fíjense cómo precisamente pivote de máximos, con momento se produce la fractura, se unió con inmediato a la izquierda superior de esta línea. Fíjense el trigo, los cereales, cómo produce la fractura con momento y se produce el retroceso al nivel, en este caso, 88. Fíjense, no se produjo el nivel 78. Si se hubiera llegado, bueno, pero no llegó a nuestro nivel 78. Fíjense, 61 era de nuevo. Bueno, pues el ciclo de mercado situó el nivel 78, que es del que venimos hablando toda la conferencia, en zona de ventas y automáticamente esta operación no perdió ya no fue válida, ¿no? Queda invalidada. Pero fíjense si hubiera llegado la potencia que tiene, ¿eh? La potencia. Esto es a lo que me refiero yo, que es por lo que se lo quiero que se lo quería enseñar. ¿Dónde se han producido las mayores explosiones? En el lado de la tendencia. ¿Dónde debemos de estar? En el lado de la tendencia. Es decir, si estamos en un ciclo de mercado compras, las mayores explosiones se producen hacia esa zona de compras. Si estamos en un lado de mercado ventas, se producen ahí. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo hoy aquí en esta exposición. Espero que les haya servido de utilidad o como apoyo o idea, ¿no? Como posibilidad a su inversión. No me quiero ir sin recordarles que tenemos, bueno, soy colaborador de Forex Analytics. Si se fijan, pueden ir perfectamente a nuestro equipo. Aquí al final ven, estoy aquí, este es mi Twitter. Si desean consultarme algo, que tienen ustedes alguna duda de la exposición que hemos hecho, no duden de verdad en escribirme por Twitter, pueden comentarme lo que quieran. Aquí está @leanco, que, de verdad siéntanse libres de comentarme que yo respondo. Simplemente quería comentarles que la plataforma de Forex Analytics es una plataforma de análisis financiero, que es lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos 5 tipos de análisis y dentro de los 5 tipos de análisis, bueno, pues está muy bien para controlar el riesgo de su inversión. Es una herramienta que hoy en día realmente considero muy interesante tenerla. Además tenemos unas salas de chat para comentar y hacer operaciones, ¿no? Entre nosotros. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad.
Un abrazo muy fuerte a todos, cuídense. Muchísimas gracias a todo el equipo de FX Street por hacer una vez más este webinar. Bueno, el próximo día espero volver a FX Street con más análisis sobre criptomonedas, sobre Forex, etcétera. Gracias a todos los que habéis estado escuchándome. Un abrazo muy fuerte. Chao. Hasta luego. Adiós.